ahora la escritura en 1 Corintios capítulo 11, para luego continuar en otros temas. Pero hay uno de los temas, hermanos, de que nos llama la atención. En el capítulo 11, versículo 1 ahora, al versículo 16 vamos a estar leyéndolo. Sabemos y entendemos de que muchas veces nosotros decimos, ay hermano, eso ya lo sé, pero vamos a aprender algo nuevo. Sí, amén, así es. ¿Ve? Hay cosas, hermanos, de que yo las he aprendido. Por ejemplo, el domingo que predicó hermana Génesis, había algo que yo no entendía, y cuando ella lo pronunció y lo dijo, el Espíritu del Señor vino y me dijo, ahora ve a la casa y estudialo, porque ya te di la revelación, ahora estudialo. Porque hay gente que nada más quiere la revelación, ¿verdad? Pero no lo estudia. Todos se lo dejan al Espíritu Santo. No, hermano, nosotros también somos responsables de aprender. Dice Pedro que con más diligencia atendamos las cosas, ¿verdad? Sí, amén. Ahora, hay una pregunta que le voy a hacer para que usted y yo vayamos a entrar en el tema. Sí estamos de acuerdo en que esta es la profecía más segura, ¿verdad? Amén, así es. Es lo que dice Pedro. Pedro, amén. Primera de Pedro dice que atendamos con más diligencia a la profecía más segura. Esta es la más segura. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, amén. Bien. Entonces, como es la profecía más segura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el Génesis hasta el Éxodo capítulo 20, se le llama la profecía retrospectiva, o sea, porque Moisés, pues, se da cuenta cuántos años tenía ya Matusalén y cuándo nació Moisés, ¿verdad? Sí, amén. Por eso la gente que contradice la escritura, dice, ¿cómo es posible que Moisés, habiendo nacido en el Éxodo capítulo 3, algo así, y luego en el capítulo 20, cuando ya tiene 80 años, cómo es de que ahora escribe el Génesis? Se le llama una profecía retrospectiva, o sea, a él tuvo el privilegio de habérsele revelado lo pasado, lo que había sucedido. Sí, amén. Y se da cuenta que la revelación que se le da a Moisés es desde el principio de la creación de Adán, ¿verdad? Y más allá de eso, no se le permitió a Moisés, pero al estudiar las escrituras nos damos cuenta, por ejemplo, en Ezequiel, en Génesis, en Isaías, nos damos cuenta de la creación antes de Adán. Amén, sí, amén. Y en Job se nos da las características de los monstruos marinos, Sí, amén. que nosotros el pez más grande que conocemos es la ballena, ¿verdad? Claro, en las diferentes clases de ballenas, la orca, está la ballena no sé qué, y etcétera, etcétera. Y hay otros peces grandes como el mero, que dicen que es capaz de tragarse a un hombre completamente. Y también encontramos en la escritura el Leviatán, que es un ser, espiritualmente hablando, místico, pero también que existe en el mar. Muchos dicen que es un ángel caído, pero sea lo que sea, está ahí y un día va a salir de ese lugar. ¿Ve? Por eso Dios le dice a Job, ¿acaso tú le pondrías el garfio al Leviatán? Algunos lo traducen como un cocodrilo de mar, otros como un caimán de mar, y hay muchas traducciones que dan, pero específicamente es un ser animal con unas dimensiones que los japoneses y los chinos lo han caracterizado como Godzilla, ¿verdad? Solamente que lo traen al bien de la raza humana. Bien, y entendemos todo eso cuando miramos, le hice la pregunta para comprender lo que vamos a ver ahora. Dice ahora entonces, ojalá que no nos metamos en algunas contrariedades, ¿verdad? Y por eso es de que muchas veces no se tocan los temas, porque las personas empiezan a contradecir y a decir que no sé qué, que no sé cuánto. Porque, 1 Corintios 11, porque nos gustaría hablar de los dones y lo sabemos, ya lo sabemos todo. Antes de entrar a eso, quiero decirle esto, antes de que se me olvide. El hermano Fernando estaba hablando acerca de orando para que la frialdad huya de nuestras vidas, ¿verdad? Para que nuestros hermanos vuelvan a su primer amor. Pero ¿sabe usted? En la oración también dijo que era un ataque de las tinieblas. Y ese ataque de las tinieblas muchas veces llega desde los púlpitos.
¿Por qué le digo esto? Porque hay hombres ahora que dicen y enseñan y están metiéndose en la iglesia, diciendo que los elegidos, escuche bien, los elegidos, y dan las características de una persona elegida. Lo que antes le llamaban la predestinado, ahora le llaman elegido, que es la misma cosa. Pero ahora dice que los elegidos no tienen necesidad de ofrendar, de diezmar, mucho menos de congregarse, porque ellos ya están elegidos para heredar el reino de los cielos. Así es de que, entonces, si yo vengo, escúcheme bien por favor, el hermano Otoniel le dicen, ay hermano, qué bonito enseña usted. Ay hermano, cómo Dios lo usa a usted. Entonces el hermano Otoniel empieza, como el pavo real, ¿verdad? Y entonces empiezo a investigar y averiguar lo que estas personas dicen. Entonces yo soy un elegido. Entonces ¿para qué me voy a congregar? Si ya estoy elegido. Pero la Escritura enseña claramente que si el justo, y escuche bien, en los últimos momentos practica la injusticia, sus justicias pasadas no le serán tomadas en cuenta. Entonces yo digo, ¿por qué es de que ellos dicen de que los elegidos no necesitan congregarse? Mientras que la Escritura está diciendo que es necesario congregarnos. David lo dice, una cosa yo he demandado a Jehová. Yo me he propuesto, escuche bien lo que dice David, que en la casa de Jehová esté yo todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. El propósito de congregarnos en la casa de Dios o en el lugar que se ha elegido para que nosotros estemos como iglesia, o sea, como hermanos reunidos, es para contemplar la hermosura del Señor. Y al contemplar la hermosura del Señor, Él envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Así es, amén. Entonces, el congregarnos no es para que solo vengamos a sentarnos, es para ver la gloria de Dios Amén, así es. en nuestra vida. ¿Se da cuenta usted? Así es. Pero hoy en día se ha metido tanto en la mente de muchos hermanos que ahora hay apóstoles que no se congregan. Solo llegan cuando les tengo que enseñar y cuando tengo que predicar. Eso es todo. Hay evangelistas que no se congregan. Hay maestros que no se congregan. Porque dice, yo fui elegido para un ministerio. Pero se les olvida que un día les van a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Es lo que la hermana Sandra estaba enseñando el otro día. Y entonces va a decir, yo no los conozco. Y sin embargo, a una persona que a puras penas, cansado, atribulado, hasta enfermo, llega a servir, le va a decir, siervo inútil. ¿Verdad? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Ibas enfermo, cansado, atribulado, angustiado, etcétera, etcétera, pero me servías. Entra al regocijo de tu Señor. ¿Se da cuenta usted? Entonces, hay una grande variedad de mentiras dentro de lo que se está enseñando hoy en día. Si no tenemos cuidado, hermanos, de repente que muchos ya no se van a congregar por eso. Yo les digo, hermano, porque yo tengo muchos amigos, hermana Sandra los conoce, ya no se congregan. Y cuando hablo con ellos, es que ya investigué, ya averigüé que yo soy elegido desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de mi madre yo fui elegido, por lo tanto no tengo necesidad de congregarme. Bueno, le digo esto para que entendamos cómo está la situación en la iglesia del Señor, la frialdad. Bien, dice entonces la Escritura, en el capítulo 11, versículo 1 al 16 de 1 Corintios, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muchas veces decimos que no tenemos que ver al hombre, pero Pablo está diciendo, imítenme a mí. Sí, amén. O sea que sí, hermanos, tenemos que dar un buen testimonio. Quizás no nos van a imitar, pero sí tenemos que dar buen testimonio. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Os acordáis de mí. Las iglesias se acordaban de él, daban las ofrendas para los santos y para él. Él les llevaba a Jerusalén las primicias de las ofrendas para los santos
que tenían necesidad en Jerusalén y a donde él iba. Luego dice, mire el orden, pero quiero que sepáis, ahora les voy a enseñar algo, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Fíjense cómo empieza la Escritura a dar las características del orden de Dios. Y luego dice, y Dios, la cabeza de Cristo. Cuando habla de cabeza no está hablando del cerebro, ¿verdad? De este que lleva pelo, está hablando de autoridad. O suprema autoridad en el caso de Dios, pero está hablando de autoridad. Bien, ahora fíjense, todo varón que ora o profetiza, por eso le pregunté y le dije que si usted creía que la Biblia, la palabra de Dios, es la profecía más correcta, usted me dijo que sí. Todo varón ora o profetiza o que lee la Escritura con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y si le podíamos ver, cuando nosotros miramos la enseñanza de la llenura del Espíritu Santo y la cobertura del Espíritu Santo y hablar en lenguas de los hombres, con la cabeza cubierta, afrenta ¿qué? Su cabeza. ¿A quién afrenta? ¿Qué es afrentar? Estar en completa contradicción, estar en rebeldía. ¿Se da cuenta usted? ¿A quién afrenta el varón? A Cristo, porque Cristo es la cabeza del varón. Entonces, si yo vengo acá, hermano, y vengo con una mi gorrita así de los Dodgers o qué sé yo de quién, ¿verdad? Y empiezo a leer la Biblia, es que no me tienen que juzgar, porque eso es legalismo. Es que me está diciendo que no me cubre la cabeza. Y hay apóstoles y profetas que pasan con su sombrero, ¿verdad? A leer la Biblia. Que porque a ellos les fue revelado que eso que está ahí no es para nosotros, lo que era para Corinto. Es para nosotros. ¿Se da cuenta? Y los jóvenes que aparecen, hermano, alabando al Señor en la exaltación del Espíritu Santo de Dios, aparecen con gorras y al revés. Todavía en rebeldía. ¿Va conmigo, verdad? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, está hablando de cubierta, no está hablando del pelo. Así es. Eso es muy diferente. ¿Se da cuenta? Pero es como, está hablando, ¿cómo qué? O sea, es una similitud como que estuviese pelona, pues. Rapada, aunque tuviera pelo. Entonces, si ora o profetiza con la cabeza descubierta, está afrontando su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Y como el hombre es la cabeza de Cristo, entonces afrenta al hombre, a Cristo y a Dios Todopoderoso. Escuche bien. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le, pero no va a creer que usa cortecito así, ¿verdad? Bien pipirinais, así, y pindono, rapado, arras. ¿Ven? Lastimosamente las personas que padecen de cáncer, ¿verdad? Se les cae todo su pelito. Y ellas usan peluca. Ellos usan peluca. Por la enfermedad. Pero imagínense, hermano, que dijera ahí, es como que tuviera cáncer entonces. Raparse, ¿verdad? Pero si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Escuche bien, vaya conmigo. ¿Por qué es vergonzoso para ella? Le dije que si nosotros miramos la cultura y las costumbres, aquí en Corinto, en la provincia de Acaya, que es Grecia hoy día, para ellos, hermanos, la belleza era tan importante porque la cultura de ellos era adorar a Artemis, a Venus o a Diana o a Diana. Y ellas
Estas deidades para ellos eran la exclusividad de la belleza femenina. Y por eso es de que el apóstol les habla también a Timoteo acerca de el vestuario de la mujer y del peinado ostentoso. ¿Por qué? Porque ellas, en la cultura de ellos, en el Asia, creyendo de que eran diosas engendradas por Diana, o por Venus, o por Artemisa, ellas creían que de esa manera agradaban a sus dioses o a sus diosas. Entonces Pablo les aclara, les dice, no. Ustedes no pertenecen a esa cultura. Ustedes ahora han salido de ahí y ahora son nuevas criaturas. Ahora eso déjenlo allá. No quiere decir que no se arreglen, ¿verdad? No quiere decir que no anden bellas, sino que no sean extremadamente llamativas. Porque la mente de ellas era para agradar a sus deidades. Y lo que agrada a Dios es el corazón contrito y humillado. Pero de ese corazón emana la vida y emanan los pensamientos. Entonces, si en el corazón hay algo malo, lo malo sale. Si hay tinieblas, tinieblas salen. Entonces, si las personas desde la cultura de ellos, las mujeres dentro de la iglesia pensaban que así agradaban a Dios, haciéndose esos peinados, porque no va a creer que las extensiones son modernas, eso es más viejo que... Y de oro, ¿no? Se hacían sus extensiones de oro puro, de plata, y las que no eran muy de bronce, pero allá andaban ellas bien elegantes y bien vestidas. Y eso era lo que ellas pensaban, que aún en la Santa Cena así llegaban, que así agradaban a Dios. Y Pablo dice, no. ¿Ve? No, así no es la cosa. Aquí es de que usted debe de cubrirse su cabecita. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el varón, ahora bien, verso 7. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Por eso es el que dice, maridos, amad a vuestras esposas. La gloria del hombre es, la mujer es la gloria del varón. Por eso Pablo con su esposa así va. O va adelante uno y atrás va las mujeres, ¿no? ¿Se da cuenta usted, hermano? Luego dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Está hablando del principio. De allá. No era la costilla, hermano. Bueno, haya sido lo que haya sido, pero salió del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer. O sea, no era que la mujer estuviera sola, sino que fue el varón el que estaba solo. Sino la mujer por causa del varón. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer su ayuda idónea. Luego fíjese. Es que es maravilloso esto, hermano. Pero, por lo cual la mujer debe tener... Ok, verso 9. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa, ahora hay una razón, por causa de los ángeles. Amén, así es. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque los ángeles son nuestros, dice la escritura que están para nuestro servicio. Amén. Pero no va a creer que, como dijo una hermana, yo nomás hago así, y los ángeles me buscan las joyas que perdí, y les digo, me las encuentran ya. Y en menos de 5 minutos, ahí están mis joyas. Porque yo, dijo ella, soy más grande que un apóstol. Bueno, fíjese bien. Y hay mucha gente que lo cree. Ahora fíjese. Verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La cubierta. La cubierta, diga cubierta. No velo, cubierta. Usted le dice, tráigame el velo, sí, pero es por nuestra forma de hablar.
nuestro vocabulario, ¿verdad? Pero esta es cubierta, cubrirse la cabeza. El otro día Hulda se le olvidó su velo y agarró el suétercito de Olivia y me dijo, ¿será que me lo puedo poner? Es que te estás cubriendo. Lo que pasa es que la estética es como dijera, es aceptable, lo estético, ¿verdad? Pero no para lucirlos, sino para darle la gloria al nombre al Señor. Bien. Luego dice, pero en el Señor, ahora está la aclaración, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede ¿de quién? De Dios. ¿Se da cuenta usted? Amén. Bien cabalito, ¿eh? No es necesidad de agregarle más, la misma palabra se va explicando. Bien. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y este pasaje muchas veces, ¿por qué Jesús andaba con el pelo largo? ¿Y por qué Juan el Bautista andaba con el pelo largo? ¿Y por qué Elías? Y empiezan a hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Porque no leen la Escritura. ¿Ve? No leen la Escritura. Por eso es de que preguntan. Bien. Luego dice, pero por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar ahora de velo es dado el cabello. ¿Sí? O sea, hermano, ahora está hablando de velo. Una cosa es que usted se cubra su cabecita, lo que usted le llama velo, y otra cosa es velo. ¿Qué significa velo? Velo, hermano, significa investidura total. Ahora, por eso dice que el crecerse el cabello, porque eso viene de parte de Dios. Dios la invistió a la mujer completamente bella con su cabello. No necesita cubrirse para que los hombres la vean. ¿O para qué, hermano? ¿Cómo dijera? Para llamar la atención. Necesita cubrirse solamente cuando ora, cuando lee la Escritura o cuando profetiza. ¿Por qué? No por causa de Dios, por causa de los ángeles, que están para ministrarnos a nosotros, según lo que dice Hebreos. Entonces, fíjese lo que significa velo. Significa investidura completa. Cuando nosotros hablamos de investidura completa, vayamos nosotros al momento en que Dios ordena a Moisés hacer las vestiduras del sumo sacerdote, ¿verdad? Y luego lo embisten, le ponen la vestidura, le ponen todo, todito. Y entonces aquella persona, aquel individuo sale luciendo la investidura de Dios. Cuando investían a los reyes, también les investían. En ese concepto es de que Dios ha privilegiado a la mujer con su cabello largo. Entonces, la cubierta es solamente cuando ora, profetiza o lee la Biblia. Esto, el momento de la adoración. ¿De ahí para allá? No. ¿Por qué va a andar en el mall con velo? ¿Por qué va a ir a trabajar con velo? Eso lo hace la religión musulmana, ¿verdad? Ya no quieren ni que se les miren ni los ojos en algunos lugares. Y Dios guarde si se quitan eso porque las llevan a corte y son hasta azotadas y hasta muertes. Pero eso ya es una religión que les ha impuesto esa manera de ser para ellos. En cambio, en la iglesia no debe ser así. Luego dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser
contencioso. Si a alguno le gusta el pleito, si a alguno le gusta contradecir, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, no estamos para contradecir, sino para aprender, para enseñar. Ahora, vuelvo entonces al versículo 3. Miren el orden. Aquí empieza Pablo a hablar acerca de Cristo, porque es a la iglesia. Pero si usted mira en el contexto que lo lee, el capítulo 3, versículo 3 del 11, si usted lo lee de abajo para arriba, es Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer, el orden. Que se le quede ese orden, porque cuando entremos al tribunal de Cristo, nosotros vamos a entender entonces quién es Dios, quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Para entender entonces completamente el orden que Dios ha dado a la iglesia para conservar y preservar la autoridad y las bendiciones de Dios. Fíjese bien. Ahora bien, es lo mismo que usted mira en Apocalipsis. Váyase al capítulo 1 de Apocalipsis. Es el mismo concepto de orden que tiene ahí. Verso 1 de Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo. Ahora, esa es la revelación de Jesucristo. Pero escuche bien. Que Dios, ¿quién se la dio? Dios. Porque Él es la cabeza de Cristo. Y luego dice: para manifestar a sus siervos, ahora a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios dándole la revelación a Jesús, Jesús dándosela al ángel y el ángel dándosela a sus siervos. El orden. ¿Se da cuenta usted? Ahora volvamos allá. 1 Corintios 13. Cuando nosotros miramos esto, hermano, es porque había un desorden dentro de la iglesia del Señor. Encontramos el matriarcado o el espíritu jezabélico que se movía dentro de las iglesias en Asia. Y en una de las iglesias donde se manifestaba mayormente este problema era en la iglesia de Éfeso. ¿Se da cuenta? Y hablando acerca del diseño de Dios en lo que es autoridad dentro de la iglesia del Señor, nos damos cuenta nosotros que el Espíritu del Señor pone orden a través del apóstol Pablo. Aunque algunas hermanas y hermanos han malinterpretado este concepto diciendo que Pablo es un machista, que Pablo es un narcisista, y empiezan a hablar mal de Pablo. Es que Pablo no lo está dando, es Dios quien lo dio, no es Pablo. Él dice: yo lo recibí, yo se lo estoy dando a ustedes, para que ustedes aprendan cómo es el punto. Entonces, el matriarcado es, hermano, donde manda la mujer, así de sencillo. Por eso es de que un hermano me dijo: hermano, en mi casa yo soy el que doy la última palabra. Y ya me imagino, ¿verdad? Que fue lo que yo dije: sí, pues. Usted le dijo: sí, mi amor, como tú digas. ¿Verdad? Entonces, la costumbre allá en Corinto y en Éfeso era que la mujer había tomado el control de su hogar. Se le llama espíritu jezabélico porque ¿quién tomó el control del gobierno en el tiempo de Elías? Jezabel. Vive Jehová, dijo. Imagínense, hasta blasfemando el nombre de Dios, ¿no? Si de aquí a tanto tiempo no he colgado a Elías y lo he hecho como uno de mis profetas. ¿Se da cuenta? Entonces, ella era el que tomaba el control, no mandaba a Acab, mandaba a Jezabel.
lo contrario de Débora. ¿Se da cuenta? Para que no digan que una mujer fue la que llevó a través de una mujer, Dios dio el triunfo a Israel. Vente conmigo, ¿verdad? Para que digan que tú eres. ¿Se da cuenta? Eso es que reconocer la autoridad, aunque Débora no era la esposa del rey, pero ella reconoció quién tenía la autoridad. ¿Se acuerda usted de una mujer que quiso tomar el control del gobierno y le dijo a su rey: esta vez te has visto tan vil, peor que uno de nuestros criados, ¿verdad? Y lo menospreció en su corazón, Micaelita. Dice la escritura que no tuvo hijos, pero luego usted encuentra ahí que tiene, son sus sobrinos, no son sus hijos, porque Dios le cerró su matriz. Por haberse burlado y por querer tomar el control sobre el ungido del Señor, sobre David. Y David dijo: mal vil me voy a poner delante de Jehová. ¿Se da cuenta? Porque dice que cuando la hermana Génesis estaba dando las características de las palabras en hebreo, le dijo: ojalá que llegue el otro, para que sepamos cariar, ¿verdad? Es dar vueltas desenfrenadas como un borracho sin control. Eso es lo que hacía David. ¿Usted se da cuenta? Usted aquí, hermano, que el hermano se empieza a quitar el saco y empieza a correr, lo van a criticar, está loco. Y David le dijo: más vil me voy a poner. Porque yo no era nada, dijo David. Yo estaba allá en las ovejas y de ahí el Señor me llamó. Y ahora soy un príncipe del pueblo del Señor. ¿Se da cuenta usted? Entonces, a eso se le llama matriarcado. Y ese problema venía porque son espíritus que mientras estén en este mundo o en el cielo o en las huestes celestes de las tinieblas, siempre van a querer interferir en la voluntad de Dios. Y pone a esposa contra esposo y viceversa. Porque hay lugares donde el marido, el machismo, se interpone en el matrimonio. Y hay hogares donde el matriarcado, el feminismo, se interpone en el matrimonio. Mientras que la escritura enseña que uno es la cabeza y otro es una ayuda idónea. Cuando yo leo, hermano, cuando yo leo y investigo acerca de lo que Dios hizo en la mujer, es algo maravilloso. Una reina, antes de partir de este mundo, le deja un legado a su hijo. Y luego le dice: oye, Lemuel, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque esta es la profecía con que le enseñó su madre. Y si Lemuel era rey, quiere decir que era el príncipe cuando sus padres eran los reyes y la reina. Y esta mujer le dejó un legado. ¿Cómo es una mujer virtuosa? Esto es maravilloso, hermano. Y aquí en 1 Corintios se nos está dando las características espirituales dentro de la iglesia, el comportamiento tanto del hombre como de la mujer. ¿Por qué? Porque en el Señor ahora ya es diferente, ¿verdad? El hombre no es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. En el Señor. ¿Por qué? Porque ya no son dos, sino una sola carne. Qué maravilla, ¿verdad? Que aprendemos, ¿verdad? Entonces, mire 1 Timoteo capítulo 2. Y aquí, hermano, es donde nosotros encontramos, donde le digo de que muchos, a veces, y muchas iglesias, yo no sé, hermano, por qué son tan radicales y no estudian lo que la Escritura quiere que nosotros aprendamos. Miren el versículo 1 del capítulo 3 de 1 Timoteo, dice: palabra fiel. Primero habla del hombre. Si alguno, porque es masculino, alguno, no dice algunos o algunas, anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 6. No un neófito, sea un nuevo, una persona que no tiene conocimiento. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hay mucha gente que se envanece, ¿verdad? También es necesario que tenga buen testimonio desde afuera para que no caiga en desacrédito y del diablo. Bueno, parece que me equivoqué. ¿Dónde estaba leyendo? Permítame. Es el capítulo 12. Disculpe usted. Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Número 1, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. Mire, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Acuérdense que la iglesia de Éfeso es donde está Diana, Artemisa, Venus, las diosas de los griegos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Luego dice el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y luego, pero hermano, no tiene derecho a hablar. No. Lo que le está diciendo ahí no es que tiene que estar sujeta así con miedo, sino que con conocimiento de que hay una autoridad y no con una sujeción de miedo. Ahora, ¿o usted cree que a todo mundo hay que sujetarse? ¿Qué piensa usted? No. La escritura es real. Y por eso uno debe de discernir la escritura. Hay un ejemplo en la escritura que dice que había un rey. Y después de 7 días de fiesta y de borrachera, cuando ya estaba bien borracho el rey, dijo, tráiganme a la reina. Tráiganme a la reina para que la miren todos. Y el vocablo medo-persa, exhibido, traerla para que la vean, no era, hermano, para contemplar su belleza, sino en el vocablo de ellos y sus costumbres era que la reina tenía que salir en vestidos translúcidos para que se le mostrara toda su figura y todos observaran qué clase de mujer elegante era la que tenía el rey, que era digna de él. Y aquella mujer dijo, este está borracho, díganle que no voy. Y no fue. Entonces no es una obediencia ciega, sino que debe de saber dónde debe de obedecer. ¿Se da cuenta? Y entonces ahí entra el diálogo. Es maravilloso. Dice, hermano, pero mire que la reina esté, no, eso es otra cosa. Lo que estoy tratando de enseñar es de que por esa razón Basti desobedeció al llamado del rey, porque estaba borracho. Sea, hermano, de que si una mujer que tenga su... ¿Será que el borracho estoy en la iglesia? Que los hay. O mandó, sí, hermano. Respecto a eso, por ejemplo, hoy en día, en la actualidad, se habla mucho en la pareja del 50 y 50, ¿no? De que la mujer paga el 50% de los gastos y el hombre paga el 50% de los gastos. Pero si la Biblia dice que nosotros somos la cabeza del hogar, ahora, claro, yo entiendo que es la ayuda idónea, pero muchas veces se le da la responsabilidad a la mujer que el hombre debe de asumir. Aunque yo no digo que no ayude, porque es la ayuda idónea, pero cuando ya se le da la responsabilidad a la mujer que sea la proveedora del 50%, entonces ¿quién tiene la autoridad ahí? Porque entonces tú me lavas los trastes, yo barro, tú cuidas a los niños la mitad del día, yo la otra mitad, o ahí es un tiempo que estamos viviendo donde dicen, bueno, es que yo soy la cabeza del hogar, sí, pero ¿hasta dónde eres la cabeza del hogar? Porque no está supliendo la necesidad del hogar.
no tengo el pasaje, pero creo que está en Primera de Juan, donde dice que el hombre que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Te das cuenta? Porque si no puede proveer para la familia, ¿cómo va a proveer para los demás? Entonces es un irresponsable. Y otra observación aquí, por ejemplo, dice la Biblia que la mujer se vista decorosamente, ¿no? Claro. La palabra decorosa es una palabra de una mujer que se viste decentemente, Decente. que se cubra su cuerpo para que los hombres no la miren y traiga atracción. La morbosidad. Sí, entonces, pero hoy en día se está moviendo en muchas iglesias, la mujer no se pinte los labios, un extremismo tan tremendo que cuando tú miras a las mujeres hasta con bigote, Es un legalismo. es un legalismo. Entonces el asunto está de que los hombres, siendo ministros, pasa una mujer bonita pintada hasta con minifalda y se le van los ojos. Y ahí está el asunto, pues. Por eso es de que aquí, cuando nosotros miramos la escritura, Abraham tenía cuidado de su esposa. Era tan bella que hasta el rey dijo, wow, qué mujerota esta, ¿verdad? Y si no le dice que es su hermana, ¿se da cuenta? Hermano, es que cuando uno mira esto, por eso dije, es un tema bien profundo. Porque no está hablando, hermano, de desagradar a la mujer, sino que la mujer, hermano, por eso le cité el Proverbios 31, es sabia, edifica su casa. Si usted mira a Abigail, por ejemplo, dice que su esposo era Nabal, que es necio. Y esta mujer, hermano, fue tan inteligente que evitó la destrucción de su hogar. Porque Nabal era negligente. Entonces, hay hombres dentro de las iglesias que son negligentes. No proveen para yo estoy de acuerdo, hermano, de que sea. Sí, hermano, antes de continuar, dígame. Está la cita en 1 Timoteo 5:8, la que Oh, te dijo. ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok. Ah, sí, aquí está, a la vueltecita está. Gracias, hermano. Entonces, ¿se da cuenta usted? Este es un tema bien importante. Porque de aquí depende cómo vivimos nosotros en nuestros hogares. ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo vivimos nosotros? Sí. Esa cita dice esto: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, en el tiempo que vivimos, en la cultura que vivimos y en los tiempos modernos, lo que pasa es que está el empoderamiento y el mal llamado empoderamiento y el mal llamado feminismo que entra dentro de las congregaciones. Dice, ellos pelean porque la mujer es que la mujer tiene los mismos derechos. Dios no le ha negado los derechos a nadie, son los mismos. Pero Dios le ha dado la responsabilidad al hombre de proveer para su familia. Entonces, la mujer, hermano, está para la educación de los hijos. Porque los hijos siempre escuchan más a la madre que al padre. Ahora bien, la educación es de los dos, de todos. Es un tema bastante profundo que lo tenemos que hacer con el discernimiento de la Escritura y el conocimiento de la palabra. Aquí, acuérdense que primero lo llevé a la cultura de Éfeso. Y fue tanto el desorden en Éfeso, en cuanto que muchas mujeres quisieron tomar el control. Y Pablo y el Espíritu Santo les habla a Timoteo y dice, oye, un momento. Aquí no es como allá afuera en el mundo, donde la mujer era que aquí, no, aquí los dos son iguales. Eso es lo que no ha logrado entender el feminismo y el empoderamiento, de que Dios le ha dado a los dos seres las mismas autoridades, las mismas características, las mismas responsabilidades. Pero la mayor responsabilidad la tiene el varón. Entonces, de ahí, por eso de ahí muchos le llaman, ¿verdad?, mandilones, mantenidos. Hay muchos hombres, hermanos, que no trabajan, pues. Y la responsabilidad de todos, de los dos.
Yo veo, hermano, ahí a Miraín cambiando a la niña, bañándola y todo, y no se están discutiendo ellos quién lo va a hacer o quién no. No le dice, vea que la niña está azul. No, la agarra y vamos a bañarla. Ya cuando mira ya está bañada. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Pero aquel, en el internet, como le digo, porque ya no le dice amor ni nada, le dice sus cosas, sus falacias ahí. Oye, ya le diste de comer al niño. Pero le vas a comer, ¿verdad? Oye, ella se bañó. No, ve tú. Y usted, mi hermano, y usted como lo hace con mi hermana Hulda. Yo doy la última palabra. Yo doy la última palabra. Sí, mi amor. Una de las características en la cultura que vivimos es que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y para ponerse de acuerdo es para que no entren en discusiones, para que estén de mutuo consentimiento, de mutuo acuerdo, Amén. la mutualidad. Porque fíjense que si nosotros miramos el orden, Dios está de acuerdo con Cristo, Cristo está de acuerdo con Dios, el Espíritu Santo está de acuerdo con Cristo, Cristo está de acuerdo con el Espíritu Santo. La iglesia debe estar de acuerdo con el Espíritu Santo, con el Hijo y con el Padre. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos. ¿Qué es? Cuando el matrimonio se pone de acuerdo es para estar bendecidos. Y en cosas tan pequeñitas pueden haber dificultades en el matrimonio. Por eso es de que Eclesiastés dice que las moscas muertas echan a perder o echan a herer el perfume del perfumista. Por eso cuando ellos hacían sus perfumes, hermano, tenían cuidado que ninguna mosca cayera en el perfume. Lo mismo es el matrimonio. Estaría bueno para una conferencia de matrimonio. A mí me gustaría dar, mira, en todos los años que tengo, nunca he dado una conferencia de matrimonio. Y me dice, ¿cuándo la vas a dar? ¿Algún día? ¿Algún día? Porque, hermano, en la crianza de los hijos es de la responsabilidad de los dos. Pero aquí en Éfeso y en Corinto, las mujeres querían sobresalir. Y por eso Pablo les tiene que decir, no les permito. No les permito que le enseñen a los... ¿Qué es lo que no le van a enseñar a los hombres? Eso es muy diferente. De ahí, las mujeres, es que salen las preguntas. ¿Es bíblico que una mujer sea pastora? ¿Es bíblico que ahora hasta apóstolas hay? Y cuando el empoderamiento que ha entrado a las iglesias dice, yo les puedo demostrar por la escritura que hay pastoras, y empiezan a citar a Raquel, a Lea. Sí, pero ¿cuál es la definición de ellos? La definición de pastores y pastoras en el Antiguo Testamento significa personas dedicadas a cuidar, proteger y alimentar a un rebaño de animales. Pero ahora en Efesios la Escritura del Espíritu Santo dice que es el que da ministerios, y el ministerio del pastor, de acuerdo a la alegoría o como lo quiera llamar en cualquier término del idioma español, se va hacia las características del pastor que nosotros conocemos de las ovejas. Pero en el aspecto acá del espiritual, de como esencia, es lo que Jesús le dice a Pedro: me amas, pastorea mis ovejas. Entonces es una persona llamada a llevar a cabo una encomienda, un mandato o un precepto con el único objeto de alimentar, cuidar, proteger a las ovejas, o sea, a la iglesia. Ese es el propósito del pastorado dentro de lo que es el ministerio de Dios. Entonces, ¿habían pastores? Sí, claro. Hasta el día de hoy ahí en Israel hay mujeres que están pastoreando ovejas. Pero no está hablando del ministerio del pastor, del pastorado. Eso es otra cosa. De ahí para allá, que si puede o no puede, que si le puede enseñar a los hombres o no le puede enseñar. Yo digo, hermano, hay muchos hombres que no quieren hacerlo. ¿Sí? Aquí mismo, en una ocasión, un varón me dijo,
Yo no sé eso, ¿por qué ponen a predicar a las mujeres? Y, yo le digo, ¿y entonces usted por qué no se levanta? ¿Y por qué usted no se va a ayunar? Se sube a la montaña, ora y dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Quita a estas mujeres de ahí, mándame a mí. Y no, yo le digo, mire varón, pobre de los samaritanos, si aquella mujer no haya ido en esa hora a dialogar con el Señor y le lleva el mensaje. Y entonces aquellos hombres dijeron, ya no solo creemos por tu palabra, nosotros lo hemos visto también. ¿Qué hubiera sido de Pedro y de Juan, que tenían miedo, encerrados allá, temblando porque Herodes los quería matar? Si no hubiera sido María Magdalena la que se atreve a ir al sepulcro con otras mujeres y llevar el mensaje de la resurrección de Jesús. Si los hombres no quieren, Dios levanta mujeres. ¿Se da cuenta usted? Hizo hablar a la burra y aquel rebelde le preparó un pez ahí para que se lo comiera, para que se lo tragara. ¿Se da cuenta, hermano? De ahí no caiga usted en contienda de que si puede ser pastora o no puede ser. Si el Señor la llamó, pues que la llame y que dé el mensaje. Es que yo no voy a ir porque no me voy. Si no aprendes nada, deja que una mujer te enseñe. Es que si nosotros tomamos el concepto y el precepto y lo que la Biblia dice, que en el Señor no hay mujer ni varón, sino que es el Espíritu de Dios el que viene sobre nosotros y sobre las mujeres, y es el Espíritu de Dios el que habla, entonces vamos a entender que no es la mujer ni es el varón, es Dios quien está hablando a través. Así es. Mire qué sencillo, ¿eh? Cuando entendemos eso decimos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Aleluya. Gracias por estas jóvenes que están predicando. Gracias por esas hermanas que están predicando. Así es. Yo a veces me pongo triste porque yo digo, hay hermanas que hablan y el Señor, porque vamos a entrar al don de las lenguas, y por alguna otra razón se quedan así. ¿Por qué? Porque hay mucha incredulidad dentro de la gente y le ha llegado alguna crítica por ahí y ese espíritu de crítica les ha quitado. No es que no tengan la unción, sino que les ha quitado el valor para proclamar las verdades que el Señor les ha dado. No tengan miedo, hermanas. El otro día le dije a una hermana, desarrollenlo, díganlo, suéltese, deje que el Espíritu de Dios haga lo que tenga que hacer con usted, porque Dios es grande. Amén. Mire qué maravilla, ¿verdad? Entonces, cuando la Escritura habla de esto es porque en la cultura de ellos, este espíritu se había introducido dentro de la iglesia y el Espíritu de Dios quiere poner un orden. Y es el orden que está ahí. Ahora, ¿una mujer puede enseñar? Claro que sí. Ahora, enseñar, pero no ejercer autoridad. ¿Qué es ejercer autoridad sobre los varones? Es lo que una persona me dijo a mí en una oportunidad. Aquí en esta iglesia, hombres y mujeres están completamente muertos, no saben nada. Orgullosa que era mujer. Yo le digo, qué bueno. Está bien. ¿Ahora dónde está? ¿Se da cuenta? Es que no es el que quiere ni el que corre, es el que el Señor tiene misericordia. Amén, hermanos. Aprendimos, ¿verdad? Esto, ahí sí que si le quedó alguna duda, mire, vaya, ayúdame, ore. Diga, Señor, revélame esto porque este hermano me dejó más confundido. No, hermano, nada, no me haces una broma, ¿verdad? ¿Cómo le digo? La jovencita predicó el otro día, yo me fui a la casa y dije, ¿por qué este rey? Ahí venían aquellos contra él y él empezó a alabar el nombre del Señor y un ángel vino y ¡pum! 185,000 seres humanos murieron por la alabanza. Aleluya. ¿Lo entendí? Lo entendí. No lo entendía antes, ahora sé por qué. Porque Dios le dijo, vayan los levitas adelante. ¿Se da cuenta? Si la jovencita no lo dice, yo le sigo buscando y buscando. Pero eso es cuando uno está en el Espíritu. Póngase de pie.
y el Espíritu del Señor nos guía a toda la verdad. Así es, amén. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, gracias. Porque hemos entendido y comprendido que en ti no hay varón, no hay hombre ni mujer como tales, hablando de lo que es el sexo humano, Así es. sino que todos somos iguales delante de tu presencia. Amén. También entendemos, oh Dios, que el atavío de nuestras hermanas, de nuestras esposas, no deben de ser muy ostentosos, pero sí deben de estar arregladas, primero para la gloria de tu nombre. Amén. Segundo, para su esposo y para su familia, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque nos das a entender esta palabra. Amén. Y a través de toda ella nos damos cuenta que hombres y mujeres debemos de ser honestos en nuestra forma de vestir y de ser, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Lleva a mis hermanos en la paz y la bendición tuya, a nuestros jóvenes en la escuela, Señor, a nuestros hermanos que tienen sus negocios, bendíceles, a mis hermanas que trabajan con sus manos, dales fuerzas. Llévanos con la paz y la bendición tuya a nuestros hogares y que el día domingo, si tú no has venido, Señor, o la muerte no nos ha llegado, estemos en este lugar una vez más para contemplar tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Amén.